Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Medina Leiva, Janet. Saludo a todo quinto primera, espero que estén bien, ustedes, sus familias. Nosotros tenemos dos materias en quinto, elementos de micro y macro y SIC 2. Estoy haciendo este video primero para que ustedes me conozcan y también para hacer un repaso de la clase uno y 2. Yo ya les hice la clase número 3, así que por eso les estoy enviando este video para que hagamos un repaso para continuar. ¿Sí? Aquellos que están atrasados con las actividades, por favor, pónganse al día. ¿Sí? Bueno, les mando un saludo y ahí va el siguiente repaso. Con el repaso de elementos de micro y macro. En el repaso de micro y macro tenemos dos palabras importantes ahí, micro y macroeconomía, pero esas dos palabras se desprenden de la palabra madre, que es economía. Dentro de la actividad número 1, ustedes tenían que buscar la definición de economía, microeconomía, macroeconomía, empresas y consumidores. Estas palabras las vamos a ver siempre a lo largo de la materia. Esta la hicieron todos bien, así que eso no hay problema. Economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades individuales y colectivas. Microeconomía, vamos a ver que es la parte de la economía que estudiará aquellos fenómenos individuales, como las empresas, las personas y la relación que hay entre ellas. La macroeconomía estudia la economía en su forma global, en donde todos entramos en esa economía, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de inflación, es un tema macroeconómico, cuando hablamos de desempleo, de empleo y también cuando hablamos de relaciones entre un país y otro. Por ejemplo, el Mercosur, estamos hablando de un tema macroeconómico, la exportación, la importación, esos son todos temas macroeconómicos que involucran a todo el país, ¿sí? Bueno, muy bien. La economía entonces se va a ocupar de cómo satisfacer las necesidades, tanto individuales como colectivas. Y hay en ese tema de satisfacción de las necesidades surge un concepto muy importante que es la escasez. La escasez es el gran problema económico. ¿Por qué? Porque no hay bienes para todos, los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, por ahí hay para todos, pero algunas personas no pueden acceder a algunos bienes y servicios. Entonces, dijimos que la economía es una ciencia social que va a estudiar a la persona y al nivel grupal también, o sea, estudia cada uno de nuestros comportamientos, pero también nos estudian cómo nos manejamos en sociedad y dentro de un país. Habían algunas preguntitas acá, en esta parte, ¿sí? Que ustedes tenían que responder, en donde se habla por qué dice que el texto, que es la necesidad, ¿sí? Las necesidades son cierto malestar que uno tiene por carecer de algo. Por ejemplo, tengo hambre, me duele la panza. Ese va a ser el malestar que voy a tener. Tengo sed, quiere decir que necesito tomar agua. Ese es el malestar que voy a tener. Pero no solamente habla de necesidades que tienen que ver con la persona. Por ejemplo, necesito conseguir un trabajo. Eso es una necesidad que tiene la persona también. Sino también te genera cierto malestar. ¿Sí? Hay distintos tipos de necesidades. Están las primarias, las secundarias y las terciarias. Las necesidades primarias van a tener que ver con aquellas cuestiones que son de supervivencia de la persona. Comer, vestirse, tener una vivienda, dormir, descansar. Esas son necesidades primarias. Las secundarias tienen que ver por la vida en sociedad. Por ejemplo, tener un reloj, tener un celular, tener un auto, una tele, esas son necesidades secundarias. Las terciarias tienen que ver con aquellos bienes de lujo. Por ejemplo, me voy a Europa, hago un viaje a Europa, salgo a cenar a un restaurante, tengo un Rolex, esas son necesidades terciarias. Pero existen otras que son colectivas o
que se necesitan en sociedad. Por ejemplo, para vivir en sociedad necesito seguridad, necesito carreteras, necesito de una constitución, necesito de leyes, ¿sí? Son todas necesidades colectivas o de sociedad. También pregunta, ¿por qué gran problema económico la escasez? Bueno, porque las necesidades son infinitas, ¿sí? Y cada vez aparecen más necesidades. Por ejemplo, aparece un nuevo celular, lo quiero tener, ahí me produce una necesidad, el deseo de obtener ese bien nuevo. Entonces, sumada a otras que ya existen, se van acumulando y nunca se pueden satisfacer en su totalidad. ¿Por qué la economía es una ciencia social? Bueno, porque estudia el ser humano y su comportamiento en cuestión económica. Y también tenían que buscar aquellos recursos naturales que se explotan en Argentina. Por ejemplo, el petróleo, por ejemplo, el gas, por ejemplo, las minerías. Y después pasamos a la clase número 2, en donde tratamos el tema de la clasificación de la economía. La clasificación va a tener que ver con distintos aspectos. El primero que encontramos acá es según su objeto, positiva o normativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de la economía positiva es lo que es. Por ejemplo, mueren chicos en Salta de hambre. Yo no digo por qué, es lo que pasa, es la realidad, la economía positiva. En cambio, la economía normativa habla de emitir un juicio de valor, de pensar por qué mueren chicos en Salta teniendo un país tan rico en cuanto a recursos naturales. ¿Sí? Ahí yo ya estoy poniendo un juicio de valor. También se puede clasificar según su naturaleza, en microeconomía y macroeconomía. Por ejemplo, acá, en microeconomía, que también lleva el nombre de nuestra materia, estudia el comportamiento de unidades económicas. ¿Qué significa esto? Que estudia el comportamiento de los individuos por separado, empresas, la relación que hay entre ellos. Por ejemplo, si yo digo, los monotributistas a partir del lunes van a pagar un 10% más de impuesto. Ahí yo estoy hablando de un sector de la economía, de un grupo de individuos que no tiene que ver con todos. Todos no entramos en ese grupo de monotributistas C. Ahora, cuando yo hablo de la macroeconomía, acá la economía estudia agregados económicos, o sea, a la economía en su conjunto. Por ejemplo, temas económicos, la inflación. Inflación es un tema económico porque todos tenemos que ver con ese tema. El desempleo, el empleo, también las relaciones que tiene el país con otro país, por ejemplo, importación, exportación. Estamos hablando de un tema macroeconómico que nos involucra a todos, ¿sí? Después se puede clasificar según su funcionamiento, dirigida, mixta y de mercado. La dirigida es cuando las autoridades económicas son las que controlan y planifican. Esto es un estado en donde planifica lo que va a producir, cómo lo va a distribuir y cómo se va a consumir dentro de un país. También se puede hablar de mercado, que es la que nosotros siempre vamos a ver, porque Argentina tiene un sistema de mercado, en donde el mercado dice lo que tiene que producir y que no. Y la mixta es una combinación entre la dirigida y de mercado. Por último teníamos acá un multiple choice, una elección múltiple, en donde ustedes tenían que elegir solamente una definición correcta, en donde decía, la economía es una técnica, una ciencia social, un arte o una disciplina. Bueno, muy bien. La correcta es la B, es una ciencia social. Eso lo sacan del texto que vimos antes, ¿sí? La segunda afirmación dice, la economía es el estudio de las decisiones que tomamos cuando hay escasez, es decir, cuando lo que podemos obtener es, ustedes tenían que poner limitado, ¿sí? Después la tercera dice, aquella parte de la economía que se preocupa de las unidades económicas elementales, familia, Estado, empresa, es la microeconomía, ¿sí? El cuarto
el aumento en la tasa de desempleo en un año determina el estudio de la macroeconomía. Ahí estamos viendo la economía en su conjunto. Y el último es aquel sistema económico en el que el Estado puede intervenir para corregir desajustes del mercado se denomina economía dirigida. ¿Está? Espero que hayan podido hacer el repaso junto con su carpeta para poder continuar con la actividad número 3. Les mando un beso grande, cuídense.